Seguimos con la última ponencia de este bloque, que es normatividad para los productos de soya, que nos estará compartiendo la información la maestra Julia León Cobo. Julia es nutrióloga por la Universidad Iberoamericana, es consultora independiente en nutrición y ciencia de los alimentos. Ha colaborado con diversas organizaciones relacionadas a la alimentación y nutrición. Para la industria de alimentos desarrolló una labor pionera de la nutrición colaborando en marcas como Hades, en Unilever, en Nestlé y Danone, además de su experiencia en programas sociales de alimentación en el DIF nacional. Bueno, le cedo la palabra para que nos comparta. Muchas gracias, gracias Marta, gracias a todos ustedes que están este día y el día de ayer con nosotros. Yo tengo que platicarles que compartí con la doctora Nimbe Torres algo que nos ha pasado, y es que la soya nos ha perseguido. Como les platicó Marta, yo trabajé para el DIF nacional, en donde tuve la oportunidad muy grande de poder trabajar en programas de asistencia alimentaria, en desayunos escolares y otros programas que en ese tiempo tenía el DIF, y ahí fue donde no es cierto, me empezó a perseguir la soya desde la universidad. Pocos nutriólogos saben que la Asociación Americana de Soya, que creo que es el antecesor de la Asociación Mexicana de Alimentos de Soya, era quien tenía la biblioteca de nutrición más importante en México. Todos los que estudiábamos nutrición en esa época, a quien consultábamos para los libros que no existían, muchas veces ni siquiera aquí en el Instituto de Nutrición, estaban en la biblioteca de la Asociación de Soya. Entonces, la Asociación de Soya y la soya fue quienes ha preparado y ha dado información sobre nutrición a muchos de los que hoy somos profesionistas de la nutrición, y qué bueno que todos los que hoy son profesionales de la nutrición están aquí compartiendo junto con nosotros estas pláticas que hemos estado escuchando durante estos 2 días. Bueno, y como parte de este trabajo que yo he desarrollado, pues ha estado mi contacto con la normatividad relacionada con los alimentos de soya. Tuve el privilegio de participar en los lanzamientos de Hades, en Unilever, y de promover de alguna manera este consumo de soya y la información de la soya para México. Y pues vamos a platicar un poco de este tema, que a veces puede ser como un poco diferente, pero que ese sí hay que hacerlo. Creo que si uno revisa cuál es la rutina que hace durante el día, a lo mejor hoy es un día diferente porque estamos en este seminario, pero uno normalmente pues se levanta, se baña, se viste, desayuna, me voy a trabajar, empiezo a trabajar, voy a comer, termino de trabajar, platico con mis compañeros en el trabajo, llego a mi casa, platico con mi familia, veo la tele o veo mi celular. Durante todo este día estoy checando muchas veces mi celular y me acuesto. Durante todos estos momentos del día, uno tiene contacto con información sobre alimentos o sobre alguna otra cosa durante todo este día. Si uno se empieza a hacer el recorrido de lo que sucede en el día, pues vamos a ver que hay muchos momentos en donde yo tengo un contacto con los alimentos, ¿no? Desde que estoy a lo mejor en la oficina, y sobre todo nosotros como mexicanos que tenemos un contacto con los alimentos muy particular. Se me apagó la pantalla, pero ya me dijeron aquí el truco, pero creo que no funciona. Ah, no, sí funciona. Entonces, bueno, hay una cantidad muy importante de mensajes que se reciben todos los días,
Y eso genera pues un montón de confusión, ¿no? Sobre todo entre los consumidores, entre nosotros mismos como profesionales de la salud, de los alimentos, hay un montón de información que hace que nos confundamos. Y entonces esa gran cantidad de información, los que somos profesionales de la nutrición y de los alimentos, tenemos un compromiso con la sociedad de aclarar esta información y de integrar esa información de la ciencia de la nutrición con la sociedad en la que estamos viviendo. Y siempre, como espero que ustedes estén en estas sesiones, buscando el conocimiento actual y nuevo que puedan traducido eso a nuestros pacientes, con quienes trabajamos. Y esa traducción, pues muchas veces se puede desarrollar también en las políticas públicas que los gobiernos desarrollan, en las regulaciones, en los temas de publicidad y en los programas de alimentación y salud. Y bueno, todo este tema de la regulación alimentaria, que además en estos últimos años se ha visto pues muy impactada con el tema de etiquetado. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos escuchado hablar del etiquetado recientemente, pero la legislación alimentaria tiene muchos más allá componentes que solamente el etiquetado de los alimentos. La legislación alimentaria sirve para regular la producción, la manipulación, la comercialización, el control de los alimentos. Sirve sobre todo, y lo más importante para lo que sirve es para proteger la salud del consumidor. Por eso se desarrollan estas legislaciones. Sirve para protegerlos a los consumidores contra el fraude y contra prácticas deshonestas. Es establecer reglas de conducta, de comportamiento de los productores de alimentos para que todo se juegue en el mismo plano. Y también para justo promover estas prácticas justas de comercio entre diferentes productores de alimentos. Y bueno, los objetivos de las regulaciones, ya decía yo que es dar información para la producción y comercialización, para asegurar que haya alimentos inocuos, nutritivos y genuinos, que no haya fraude, que se establezcan estas reglas para evitar, por un lado, las enfermedades y por otro lado, el que haya los marihuanoles que existen. Y todo esto lo que va a ayudar a hacer es impactar de forma positiva en la salud pública, en el desarrollo social, el desarrollo económico y las relaciones comerciales. Entonces, como ven, este tema de las regulaciones de alimentos, pues tienen un impacto muy importante en todo el desarrollo. Eso hasta incluyendo el que se puedan adquirir impuestos o no de población y que esos recursos puedan servir para la plataforma de programas en el gobierno. Bueno, para el caso de los alimentos, las regulaciones se van conformando como desde lo más importante que es nuestra Constitución política, en donde se habla de los temas de salud, el derecho a la salud, y después se va construyendo hacia las leyes. En la Ley General de Salud ya se habla también de los alimentos y luego se habla en reglamentos. Hay reglamentos específicos para los alimentos. Está en el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios y el Reglamento de Publicidad. Estos dos reglamentos están relacionados a los alimentos. A partir de los reglamentos, en los reglamentos hay como información general de cuáles son las normas que se deben de cumplir por los alimentos. Si uno quiere buscar cuáles son las especificaciones para algunas categorías de alimentos, de manera general las va a encontrar en los reglamentos. Cuando uno necesita hacer una justificación de por qué ese alimento tiene tales características, va a encontrar una cosa general en el reglamento. Y a partir de ese reglamento se generan normas.
hay dos tipos de normas, las normas oficiales mexicanas que son obligatorias y las normas mexicanas que son voluntarias. En estas normas se hacen ya cosas mucho más específicas de cantidades, de características, de formas en cómo se van a evaluar los alimentos. Y en un nivel más abajo, y lo puse así como por niveles, el mayor, que es la Constitución, y en un nivel mucho más abajo están acuerdos y lineamientos. En estos están, por ejemplo, los lineamientos de etiquetado de alimentos, que es el que se está en discusión muy importante en este tiempo. Y están también, por ejemplo, los criterios nutrimentales y de publicidad en televisión y cine, que también han tenido una relevancia últimamente. ¿Quién vigila las normas? Por un lado está la Secretaría de Economía, a través de Profeco. Ellos lo que hacen es hacer una revisión de la información comercial. Cuando hacen revisiones en supermercados, si revisa Profeco, lo que va a revisar es información comercial. Y por el otro lado está la Secretaría de Salud, a través de COFEPRIS. Y ellos lo que revisan es la información sanitaria. Entonces, hay dos instancias que revisan la información. En la industria de alimentos siempre se estará atendiendo a estas dos agencias del gobierno para dar respuesta de requerimientos para estos dos tipos de actividades. Como les decía, en el reglamento de control sanitario de productos y servicios hay ya descripción de la soya. Entonces ahí está describiéndose un poco de la harina de soya desgrasada, la harina integral de soya. Como ven, son aspectos muy generales los que uno puede encontrar en el reglamento, pero ya desde aquí empieza a aparecer información sobre la soya. Ya en las normas oficiales mexicanas tenemos dos normas que van a impactar de manera importante a los productos de soya, que son la norma 051, que es la de etiquetado, la que he mencionado que está en discusión recientemente, discutiéndose no la parte de la tabla nutrimental, sino el etiquetado frontal. La norma de etiquetado, la 051, tiene esos dos componentes. Y la norma 086, que habla de las modificaciones en la composición de los alimentos, los que tienen menos grasa, los que tienen adicionado algún nutrimento, es decir, cuando se modifica. Y hay normas específicas que una gran cantidad de alimentos tienen una norma específica en la que se describen sus cualidades y características. Para el caso de la soya, hasta hoy hay 3 normas nada más publicadas. Ya nos estaban platicando que están en proceso algunas y que la Asociación Mexicana de Alimentos de Soya ha estado trabajando para el desarrollo de estas normas. Estas son, por ahora, normas voluntarias. Está la norma para la soya como grano, para consumo de alimentos. Está la norma para el aceite. Y la norma que se publicó más recientemente de la proteína de soya texturizada. Hay 2 normas que vienen en camino y que se están justo ahora en proceso, que es la norma de productos proteínicos de soya, y esperamos que también podamos empezar a trabajar en la norma de bebidas de soya. Esto, como les dije, da piso parejo para todos aquellos que fabrican soya, permite a los profesionales de la salud también tener información de qué características deben de cumplir estos alimentos. Les decía yo que además hay otro nivel un poco más abajo de acuerdos y lineamientos, y en el caso de la soya existe en los criterios para la publicidad en televisión y cine una clasificación para solamente,
por ahora solamente existe para alimentos líquidos de soya, con y sin jugo. Y aquí establece como el piso, como les decía yo, pues ya se establecen como el piso parejo para todos, de las características que un alimento de soya debe de cumplir para poder dar una publicidad de alimentos en cine y televisión y en tiempos en donde los niños pueden ver la televisión. Una cosa que yo siempre me gusta presentar, que pocas veces se discute, es este sello nutrimental. ¿Alguno de ustedes lo ha visto en algún alimento? ¿Sí? ¿Alguien lo vio? ¿En qué alimento lo viste? Bueno, quiero platicarles que la norma de etiquetado, la 051, en donde se describen estos criterios, además de traer cómo se debe hacer la tabla nutrimental y cuáles son los criterios para estas pilas que van en el frente de la etiqueta, que son las que han estado en superdiscusión, también da los criterios para que los fabricantes de alimentos puedan poner este sello que representaría cuáles son alimentos que cumplen con ciertos criterios que favorecen o acompañan una dieta saludable, pero que nadie lo utiliza. Ya tenemos en la regulación actual esta característica. No sé en realidad por qué no se utiliza. Me parece que tiene que ver mucho con aspectos entre económicos y políticos de por qué no utilizar este sello que ya existe en la regulación. Ya hay estos criterios de nutrición que probablemente se tengan que revisar. Yo creo que escuchaba yo las presentaciones que se hicieron hace poco en el Senado y decían algunos académicos que no había habido participación de la academia en estas regulaciones. Creo que es súper importante que la academia y los expertos en nutrición y en ciencia y tecnología de alimentos participen en estos foros, pero ya hay unas iniciativas, cosas que ya se pueden ir utilizando como este sello nutrimental. Y pocos conocemos que existe esto ya. Hay un reto con el tema de los alimentos funcionales, como el caso de la soya. El término, está cortada la presentación, pero esta denominación de alimento funcional es poco específica. Ya con la plática de Paula, vimos que hay una manera de llamarlos funcionales que tiene que ver más con las características físico-químicas que con la salud. Y la doctora Nimbe Torres nos habló, y el doctor Armando Tobar nos hablaron mucho de las cualidades funcionales de la soya. Entonces es como poco específica. Si uno trabaja en la parte de nutrición, pues va a hablar de las cosas de salud y el efecto en la salud del corazón, en la salud de las mujeres, en la salud ósea. Pero si uno está del lado de la ciencia y tecnología de alimentos, pues va a hablar de los beneficios que tiene la soya, por ejemplo, en la absorción de agua, como lo que nos dijo Paula. Entonces es como poco específica. Y eso de alimento funcional no existe en la normatividad. Entonces ahí aparece lo que les decía, no hay un piso parejo para todos. No se puede hablar de alimento funcional en ningún producto que encontremos en el mercado. No sé si ustedes han visto alguno que diga, este alimento puede ayudarle a bajar el colesterol. A pesar de que haya evidencia de algunos ingredientes o de algunos compuestos que contenga ese alimento, que ese alimento contiene esas características. Y no se puede porque justo en la normatividad no existe. Y a veces, como en el caso del marihuanol, también pues son poco serias, ¿no? Estas declaraciones, por eso se vende aquí afuera o en el metro, en donde el piso es de otra forma parejo. Y bueno, entonces el abordaje de utilizar
la ciencia para denominar estos alimentos funcionales debe de ser para promover su consumo y que se pueda controlar algún padecimiento. Hay otras características que no están relacionadas con la composición nutrimental, que también debieran estar reguladas, como los productos orgánicos. No hay todavía claridad de quién puede certificar productos orgánicos o quién puede certificar aquellos que sean genéticamente modificados. No se encuentra todavía eso en el mercado. Y por otro lado, la ciencia pues nos ha dado mucha evidencia de ciertas declaraciones que se pueden cumplir. Aquí yo puse algunos ejemplos de declaraciones que se pueden hacer en empaques de alimentos en otros países, como en Estados Unidos. Por ejemplo, hay unas relaciones entre la grasa y el cáncer, entre los edulcorantes no nutritivos y la caries dental, de ciertos cereales, frutas y vegetales como fuerza de fibra y la prevención en el cáncer, la relación entre el sodio y la hipertensión. Todos sabemos que hay una relación muy importante entre el sodio y la hipertensión, pero no es posible hacer una declaración en México. Sin embargo, en otros países está esa posibilidad. Y hay en diversos países esta declaración de proteína de soya y riesgo cardiovascular. Ya Katy nos platicaba en su presentación de los 25 gramos de soya que se pueden, que están permitidos hacer como declaración de salud. De la soya sabemos un chorro de cosas ya. Muchas cosas, que es una proteína completa, que es una fuente de vitaminas y minerales, que es una fuente de ácidos grasos esenciales, que tiene un impacto en el… Eso se sabe desde la China, como decía el doctor Chávez ayer. Los chinos ya sabían todas que tenía unas características muy importantes. Y en los últimos 20, 30 años hemos sabido que tiene un impacto en la reducción del colesterol, un potencial en la reducción de cáncer de próstata, colon y de mama. Y si ven aquí, les puse la palabra potencial, que sí la veo, porque no hay evidencia científica contundente todavía para decir que hay una relación directa con estos padecimientos. También hay posibilidades para que tenga un impacto en la salud ósea y otros síntomas asociados a la menopausia. Me hago bolas a interpretar botones aquí. Y si ustedes ven en las investigaciones en soya, yo creo que es de los alimentos que más investigación científica tiene. Fíjense, desde 1915 se han desarrollado 14,776 estudios de soya. Si uno se pone a revisar en PubMed, hay 14,776 estudios relacionados a la soya. Son muchísimos. Y en proteína de soya, sobre todo, es en donde se han hecho estas investigaciones. En la relación de soya y salud, 2,681, desde 1948 se empezó a tener interés en esta relación de la soya y la salud para ser publicado en revistas científicas. Y ya con la soya y la enfermedad cardiovascular, desde 1951 se han desarrollado casi 900 o 1,000. Yo creo que con los estudios que tienen el doctor Tovar y la doctora Torres, cerca de 1,000 estudios deben de ya estarse desarrollando con la soya y la salud cardiovascular. Yo les decía que hay ciertas declaraciones que son súper impactantes. Por ejemplo, esto de los 25 gramos de proteína al día como parte de una dieta baja en grasas saturadas y colesterol. Esto es una declaración de salud que si uno ve un empaque en Estados Unidos, en Canadá, en Brasil, en Europa, va a poder encontrar esa declaración y va a tener una información complementaria sobre lo que la soya puede aportar. Pero en México, ¿qué podemos decir?
En México todavía no hemos desarrollado el aspecto legal del etiquetado con declaraciones sobre los beneficios a la salud de los alimentos. Creo que a nosotros en México nos hace falta mucho desarrollo en cuestiones de legislación, en cuestiones de información. Bueno, no tenemos ni siquiera guías de alimentación en nuestro país. A lo que llegamos a tener es el plato del bien comer en una norma, pero no tenemos guías alimentarias. Y de la misma manera no tenemos todavía en nuestra regulación información o reglas que nos permitan tener ese piso parejo para todos y que permitan informar con certeza a la población. Y entonces, desde mi punto de vista, esto es una oportunidad. La normatividad permite dar una guía sobre la calidad y las características de los alimentos. Cuando los nutriólogos damos información, necesitamos dar información con evidencia. La normatividad se desarrolla con base en evidencia científica. Ayer la doctora Ruth Pedrosa nos hablaba del Códex. El Códex Alimentarios que promueve la Organización Mundial de la Salud está basado en evidencia. La normatividad está basada en evidencia y eso permite que se dé certidumbre a la población y a los negocios. Y permite también, desde el punto de vista de un profesional de la salud, darle la posibilidad de hacer elecciones de alimentos con características conocidas. Y también yo los invito para que a los profesionales de la salud, creo que los que son profesionales en la ciencia y tecnología de alimentos ya lo hacen, pero es una oportunidad para los que hacemos nutrición de participar en el desarrollo y en la revisión de normas. Todos podemos hacerlo. Todos podemos desde nuestra computadora revisar lo que está relacionado con los alimentos y emitir nuestra opinión y participar. Muchísimas gracias. Tenemos preguntas. Por acá tenemos. Hola Julia, buenas tardes. Yo me quedé con la duda de lo que pusiste ahí en el etiquetado, donde se puede poner ya lo que es el sello como un sello de garantía o sello de nutrición, ¿no? Le pusiste. ¿Hay algunas características o tiene que ser ese sello quién te lo tiene que dar? Por ejemplo, ¿alguna asociación o quién? No, ese sello lo debe de dar COFEPRIS. Es un sello que debe de dar pues, la Secretaría de Salud. COFEPRIS es un órgano de la Secretaría de Salud y lo puede dar a las industrias que cumplan con estos criterios de nutrición que se encuentran en este documento de lineamientos. Para eso tendría tú que meterte una certificación, demostrar la certificación ante una entidad acreditada, me supongo, ¿no? Que te avale y que a la vez ellos la puedan ver que sí está acreditada y que te pueden dar. La COFEPRIS tiene un procedimiento para cuáles son la documentación necesaria para poder presentar la solicitud para adquirir este sello. Y que eso incluye análisis de laboratorio. Certificaciones sobre todo, ¿no? Sí, son certificaciones para comprobar que efectivamente cumple con estos criterios de nutrición. Gracias, es que me quedé ahí con esa duda. Que es una oportunidad, ¿no? Es poderle dar al consumidor este alimento, este producto, cumple con las características de un alimento saludable. Es como un plus de alguna manera que te da una seguridad y un plus para que la gente lo pueda consumir con una cierta seguridad, ¿no? Sí, es un sello de calidad nutrimental. Exactamente. De la calidad de ese alimento. Desafortunadamente no se utiliza, ¿no? Pero ahí está, existe, gracias. Legalmente existe. Gracias. Yo sabía que había unos en unas leches de Viconza.
Sí, existe. No es obligatorio, que ese puede ser que sea el tema, ¿no? No es un sello obligatorio, que probablemente esa va a ser un poco la diferencia con lo que se está buscando actualmente con el etiquetado que están promoviéndose, ¿no? Que ese sí va a tener que ser obligatorio. Este es un etiquetado voluntario y al ser voluntario, pues necesita la inversión de estos análisis, estas certificaciones por parte de la industria y de presentar todo el proceso, ¿no? Al contrario de la tabla nutrimental, que sí es obligatoria. Aunque no le entendamos mucho lo que es la tabla nutrimental, ¿no? Pero a mí me parece que este sellito es muy claro. Ahí les agradezco mucho.